de Guanajuato hemos visto que pues tú has documentado a través de tu columna pues también acerca de esta situación. Y bueno, es que nos puedas platicar qué opinas de la cerrazón que hay por parte de las autoridades aquí en la entidad de Guanajuato. ¿Es sano que pues las autoridades nos estén negando tanto a la población como a los periodistas en información? Esa razón de información. Así es. Veo un panorama muy complicado por distintas cosas, ¿no? El hecho de que el Estado esté atravesado por los ductos que han sido el centro de la pugna de los grupos criminales, que ha traído al cártel Jalisco Nueva Generación a luchar y por apoderarse del Estado, y la pugna de un cártel local que hoy se ha aliado con el cártel de Sinaloa para pelear a muerte las calles de los municipios. Creo que todo esto ha creado un escenario que ha sido catastrófico para los guanajuatenses en su modo de vida. Se perdió la tranquilidad en muchos lugares, la extorsión ha corrido en muchos otros, las noticias de las masacres sobre masacres son continuas y son frecuentes. El nivel de homicidios es brutal, el nivel de desapariciones es brutal, lo que pasa con las mujeres es brutal. Creo que es un estado que lleva mucho tiempo en crisis y que esa crisis no se puede ocultar. Esa crisis estalla. A mí, como un periodista del centro de la República, me duele mucho tener que aprender geografía, volver a recordar los nombres o aprender los nombres de poblaciones y de municipios por las cosas terribles que ahí pasan. No veo la manera en que esto se pueda ocultar, y si se intenta ocultar por parte de las autoridades, pues peor para ellas, porque creo que lo que tendrían que hacer es transparentar lo que está ocurriendo. También veo que hay un conflicto político en Guanajuato. En todos los lugares que no están gobernados por el partido oficial, hay limitación de recursos, se les entregan las cosas a regañadientes, hay como un deseo de que les vaya mal. Se van juntando entonces una serie de factores que hacen que hayan pasado muchas cosas para la sociedad. La gente ha perdido la noche, ha perdido las carreteras, no puede salir ha cambiado su modo de vida, ya no vas al cajero, ya no sales con joyas, ya no dejas que tus hijos salgan. Hemos ido perdiendo tantas y tantas cosas sin darnos cuenta que de repente el mexicano de hoy es completamente distinto a lo que era el mexicano de hace 15 años. Y ese proceso de deterioro ha ido avanzando hasta un punto que también es grave y tremendo, que es que los grupos criminales han logrado formar bases sociales en las comunidades. Entonces, aparte de sus ejércitos de halcones y de sicarios y de gatilleros, tienen una base social que ya han logrado descomponer ese tejido para apropiárselo. No sé cómo se podrá resolver el legado de este sexenio, que caminó en dos sentidos: más narco y más militarización. El legado, cuando ellos se vayan, va a ser eso: vamos a tener más militares apoderados de muchas cosas y vamos a tener más narcos apoderados de muchas cosas. El que herede esto va a tener un problema realmente serio. Precisamente por esa razón por parte de las autoridades es muy complejo conseguir información o llegar a la verdad, y a veces nos enteramos pues de algunas situaciones pues gracias a lo que tú documentas o a través de tu columna. No pido que nos reveles tu fuente porque pues eso no se hace, pero ¿cuál sería como ese secreto que, por decirlo de esta manera, que tú tienes para pues llegar a dar con la verdad de algunas situaciones? Yo creo que no llegamos ni a intuir siquiera lo que está pasando. Solamente aparece como la punta del iceberg de distintas cosas. Hay que buscar muchas versiones, hay que tocar muchas puertas, hay que hacer muchas llamadas, hay que hacer contactos de gente que no necesariamente quiere aparecer,
que no necesariamente te va a decir su nombre, y tienes que ir pues medio contrastando eso. Pues, creo que el trabajo de un periodista se hace a través de las redes que teje de fuentes de información. Y también, bueno, compartías a través de tu Twitter tu más reciente también opinión en cuanto a este tema que pues tuvimos aquí en México de la pandemia. Este artículo lo titulaste En ningún eno Petraten, donde ahí comentas que pues tarde o temprano pues tendrá que haber una rendición de cuentas, ¿no? Por lo que pasó en la pandemia, aunque pues no hubo una estrategia pues para enfrentar o pues ahora sí que para atender esta emergencia sanitaria. ¿Nos pudieras abundar más? Sí, pues, yo creo que inevitablemente todo lo que está ocurriendo en México hoy va a pasar a la historia y la historia lo va a juzgar tarde o temprano. Hemos tenido el mes más violento desde que se mide la violencia. Hemos tenido la semana más violenta desde que se mide la violencia. El fin de semana más violento desde que se mide la violencia. El día más violento desde que se mide la violencia. Hemos tenido las mayores masacres desde que se mide la violencia. Y todos actúan como si esto no estuviera pasando, como si esto no estuviera ocurriendo. En el caso de la epidemia de COVID, desde la más alta cúpula, desde la más alta tribuna del país, te recomendaron no usar cubrebocas, recomendaron seguirse abrazando, recomendaron seguir saliendo, recomendaron no quisieron hacer pruebas, no quisieron hacer políticas de aislamiento, no hubo apoyo para que la gente no saliera a la calle en los momentos más críticos, no se le dio equipamiento a los médicos. Tenemos el país con mayor número de médicos y enfermeras que murieron durante la epidemia. Somos uno de los países con mayor número de huérfanos. Somos el segundo país que más huérfanos dejó de esto. Hubo un manejo negligente y criminal y un uso político. No quisieron entrar al semáforo rojo para que no se afectaran las ventas de la Navidad. Hay una serie de cosas que allí están documentadas y que creo que tarde o temprano llegará el momento en el que se tenga que rendir cuentas de esto. Cuando comenzó la pandemia, nos dijeron unos meses después ya está domada. Y a las pocas semanas dijeron lo peor que puede pasar son 8,000 muertos. Y ya muy catastrófico son 60,000. Hoy tenemos un exceso de muerte, un exceso de mortalidad en México de entre 750,000 y 800,000 personas que murieron. Si tú comparas el número de muertos del año anterior a cuando llegó la pandemia, de repente de un año a otro se murieron 750,000 mexicanos más. Está documentado que el 70% murieron por causas de la pandemia. Y está documentado que el otro 30% por causas asociadas directa o indirectamente con esto. Se quedaron sin medicamentos los enfermos de cáncer, los de enfermedades psiquiátricas, los enfermos de diabetes. La gente perdió el acceso a la salud. Creo que se fue construyendo un desastre que hoy estamos viendo. Y aunque las autoridades hacen lo posible por distraerte, porque no lo veas, creo que esa realidad ya va a quedar. El mundo ya lo vio. En el mundo ya está registrada la actuación que tuvo en México durante la pandemia. Ya nada más falta que los mexicanos se enteren de lo que les pasó. Porque hasta este momento parece que los mexicanos no nos hemos enterado de la tragedia o no la queremos aceptar. La inmensa tragedia que hemos vivido y lo que ha significado en términos de violencia, de inseguridad, de aumento de pobreza, de ausencia de medicamentos, de cómo se desbarató el precario sistema de salud que existía, de un legado de destrucción que nos ha costado muy caro. Y ya pues rumbo a 2024, bueno, sería uno de los procesos electorales pues más importantes del país. También, ¿cómo vislumbras ese panorama que mañana con mucha preocupación? Acaban de anunciar que viene el plan C, porque fracasó el plan B. Y el plan C significa vamos a hacer una elección de Estado. Me parece gravísimo la manera en la que se han atacado los órganos independientes, todo lo que hace contrapeso, los linchamientos que nos hacen a los periodistas que llegan a criticar desde la mañanera,
violando absolutamente todas las convenciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo se trata de pisar la Constitución por quienes juraron guardarla, cómo se trata de destruir todo lo que haga oposición para lograr un supuesto proyecto de transformación que no ha sido al año quinto absolutamente nada. Nos prometieron algo semejante a la independencia, algo semejante a la reforma, algo semejante a la revolución. Esta iba a ser la cuarta transformación. Y esa cuarta transformación, semejante a todo eso, no ha aparecido por ningún lado. Les quedan 15 meses. El fracaso ya es evidente, la destrucción que han dejado atrás es evidente, y ahora lo que les queda es aferrarse al poder para que se continúe un proyecto que ya demostró en 5 años su inviabilidad y su fracaso. Creo que van a venir años, meses muy duros para México, con mucha turbulencia política, con una oposición que todavía no asoma, una oposición débil, desarticulada, y del otro lado, todo el anuncio de que tendremos una elección de Estado. El libro que hoy presentas aquí en Nacional, nada más, ¿para quién está dirigido y qué es lo que principalmente pues buscas transmitir a quienes lo leamos? Yo creo que los libros abren ventanas y puertas a la gente para que conozca otros mundos. Si la gente confía en el escritor o se deja llevar por el escritor, descubre otras vidas, otros universos, etcétera. La literatura tiene una magia. Espero que este libro llegue a convencer o a atraer o a interesar a alguien, de quien sea.